Bienvenidos a la sección número 6 de la materia La misión de la Iglesia, donde intentamos contestar la pregunta, ¿para qué existe la Iglesia? Siendo que toda autoridad viene de Dios, según Romanos 13, 1 al 5, y que Él confiere autoridad a aquellos que Él escoge, entonces, nuestra actitud hacia aquellos a quienes Él concede su autoridad refleja nuestra actitud verdadera hacia Dios. Todas las veces que su autoridad delegada tenga que ver con nuestra vida, Cristo requiere que la reconozcamos y que nos sometamos gozosamente a ella, tal como lo haríamos con Él mismo. Nuestra sumisión es una manifestación de nuestra confianza en Dios. En la Iglesia del Nuevo Testamento, la segunda y tercera generación de discípulos ejercían la autoridad delegada sin restricciones. Esto nos lleva a un último aspecto relacionado con la autoridad delegada de Cristo a sus discípulos y de estos a los suyos, y es lo siguiente. La autoridad que una persona ejerce está determinada por aquella a la cual está sujeta. ¿Okay? Voy a repetir eso porque es muy importante. La autoridad que una persona ejerce está determinada por aquella a la cual está sujeta. El centurión romano sabía que si Cristo decía una palabra, su siervo sanaría. El centurión explicó su confianza diciendo, porque también soy hombre puesto bajo autoridad. Lucas 7:8. Él reconoció claramente la investidura de poder en una autoridad delegada. En la medida que él se sujetaba a sus jefes, cada orden que daba llevaba la autoridad del emperador. La autoridad del centurión era grande por causa de aquel a quien él representaba. El centurión reconoció este mismo principio en Cristo. Como él representaba a Dios y estaba completamente sujeto a la voluntad del Padre, cada palabra que Jesús pronunciaba estaba revestida de la autoridad del Padre, según Efesios 1, 20 al 23. La confesión del centurión, porque yo soy hombre puesto bajo autoridad, resume las bases escriturales para toda autoridad verdadera. Una persona que no está en sumisión no tiene derecho a ejercer autoridad. ¿Ok? Ese punto es fundamental. Repito, una persona que no esté en sumisión no tiene derecho a ejercer autoridad. En sumisión de sujetarse, no de misión. ¿Ok? Es decir, el que no acepte ni se sujete a la autoridad delegada no es apto para ser discipulado ni para ser discipulador a otro. Esto es así porque un cristiano no tiene autoridad a menos que le venga de Cristo. Y siendo que Cristo gobierna por medio de autoridad delegada, cuando rehusamos someternos a los que tienen autoridad sobre nosotros, perdemos nuestra autoridad. Encontramos un ejemplo de esto cuando Juan instruye a Gayo para que no obedezca a Diótrefes, porque Diótrefes no obedecía a Juan. Tercera de Juan 9 al 11. Una mala disposición para someternos a los que tienen autoridad sobre nosotros es un pecado grave que trae severas consecuencias. Pablo escribe, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Segunda Tesalonicenses 3, 14 y 15. Un creyente que rehúsa someterse a aquellos que tienen autoridad sobre él es como un niño fugitivo que trata de cuidarse por sí mismo, pero que sin la vigilancia de un adulto, su supervivencia está en serio peligro. El que se priva a sí mismo de la custodia protectora de su guardián espiritual, rechaza la provisión de Dios para su crecimiento y se enfrenta a un futuro incierto. Confiar es la fortaleza, en realidad, de un discípulo. Ahora bien, antes de someterse, hay que probar los espíritus si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Esto lo trataremos más adelante, pero no debe ser pasado por alto,
porque hacerlo es extremadamente peligroso. A manera de conclusión de este último aspecto, la resistencia a la sumisión a la autoridad delegada de Cristo en sus representantes, Elena de White escribió lo siguiente. Esto lo tenemos en Obreros Evangélicos, página 501. Dice: este traspaso de las responsabilidades a obreros cuya experiencia es más o menos limitada va acompañado de algunos peligros contra los cuales necesitamos guardarnos. El mundo está lleno de la lucha por la supremacía, el espíritu de apartarse de los compañeros de trabajo, el espíritu de desorganización está en el mismo aire que respiramos. Algunos consideran como peligrosos todos los esfuerzos hechos para establecer el orden. Los tienen por una restricción de la libertad personal y de ahí que crean que se les haya de temer como al papismo. Estas almas engañadas tienen por virtud el jactarse de su libertad de pensar y obrar independientemente. Declaran que no aceptarán ningún dicho humano, que no están sujetos a ningún hombre. Me ha sido indicado que Satanás hace esfuerzos especiales por inducir a los hombres a sentir que a Dios le agrada que ellos elijan su propia conducta independientemente del consejo de sus hermanos. Una declaración muy fuerte, por cierto. Y dejamos hasta aquí la cuarta característica a buscar a fin de encontrar o hallar hombres fieles. En síntesis, se requiere de la persona que va a ser discipulada que se someta al señorío de Cristo, a su autoridad delegada en sus legítimos representantes en la tierra. Esto nos lleva a la quinta característica a buscar en las personas a fin de hallar hombres fieles a los cuales discipular. ¿Cuál es la quinta característica? Los que manifiesten un fuerte deseo de ser usados por Dios y por eso anhelan luz. La quinta prueba para determinar cuáles son los hombres fieles consiste en buscar a aquellos que tienen un deseo de ser usados por Dios. El cristiano con el cual usted está trabajando, ¿desea realmente que Dios lo use? ¿Se hace eco él de las palabras de Isaías, heme aquí, envíame a mí? Solo la persona que tiene un profundo deseo de ser usada por Dios será suficientemente motivada para una consecuente superación. La actitud que usted está buscando es la de la persona que tiene una excitación por la posibilidad de ser instrumento en las manos de Dios para ganar o formar a otra persona. Fue esta la característica palpable en el apóstol Pablo y por eso fue seleccionado, además de otras. Veamos cómo se refleja este intenso deseo en su ministerio. Romanos 1:11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Romanos 1:15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Colosenses 2:1a. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Una manera muy práctica de demostrar el deseo de ser usado por Dios consiste en buscar todo adiestramiento disponible para ser eficaz en ese ministerio. Además de los programas de adiestramiento, estaría en orden un programa de estudio personal. Leer algunos de los muchos libros que sobre el tema de la evangelización u otros están disponibles y meditar en el material leído. Con tales actividades demuestra el individuo que en verdad siente una carga en este sentido. Debe verse palpable en el individuo. Algunos ejemplos bíblicos. Mateo. Se creó un intenso interés entre los publicanos, dice la hermana White. Su corazón fue atraído hacia el divino maestro. En el gozo de su nuevo discipulado, Mateo anhelaba llevar a Jesús sus antiguos asociados.
de Juan, ¿qué dice ella? Dice, Juan anhelaba amor, solidaridad y compañía. Se acercaba a Jesús, se sentaba a su lado, se apoyaba en su pecho. Así como una flor bebe del sol y del rocío, él bebía la luz y la vida divinas. Contempló al Salvador con adoración y amor hasta que la semejanza a Cristo y la comunión con él llegaron a constituir su único deseo, y en su carácter se reflejó el carácter del Maestro. Del etíope, que dice Elena de White, el eunuco. Dice, un ángel guió a Felipe, a uno que anhelaba luz y estaba dispuesto a recibir el evangelio. Hoy también los ángeles guiarán los pasos de aquellos obreros que consienten en que el Espíritu Santo santifique sus lenguas y refine y ennoblezca sus corazones. El ángel enviado a Felipe podría haber efectuado por sí mismo la obra a favor del etíope, pero no es tal el modo que Dios tiene de actuar, de obrar. Su plan es que los hombres trabajen en beneficio de sus prójimos. Pero ¿a quién envió Dios a Felipe? A un hombre que anhelaba. ¿Qué de Saulo de Tarso? ¿Qué dice Elena de White? Dice, al entregarse a Saulo completamente al poder convincente del Espíritu Santo, vio los errores de su vida y reconoció los abarcantes requerimientos de la ley de Dios. El que había sido orgulloso fariseo, confiado en que lo justificaban sus buenas obras, se postró ahora delante de Dios con humildad y la sencillez de un niño, confesando su propia indignidad e invocando los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Saulo anhelaba ponerse en completa armonía y comunión con el Padre y el Hijo, y en la intensidad de su deseo de obtener perdón y aceptación, elevó fervientes súplicas al trono de la gracia. ¿Por qué fue seleccionado? Anhelaba él eso. Y que anhelaba ser usado en el servicio de Dios lo muestra su pregunta inmediata en Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que haga? Sigue diciendo ella, el futuro apóstol de los gentiles estaba a la sazón en la ciudad donde residían muchos de sus antiguos colegas, y anhelaba explicar a estos dirigentes judíos las profecías referentes al Mesías que se habían cumplido en el advenimiento del Salvador. ¿Qué hacía él? ¿O qué había en él? Un anhelo profundo de que pudieran entenderle lo que él quería explicarles del Mesías. Anhelaba explicar a estos dirigentes. ¿Qué de Juan Marcos? Dice, ella sentía la gracia de Dios en su corazón y anhelaba dedicarse enteramente a la obra del ministerio evangélico. ¿Qué dice de Timoteo? Dice la hermana White, su corazón estaba unido al de Pablo y anhelaba compartir las labores del apóstol ayudando como pudiera. ¿Ven por qué fue escogido Timoteo, seleccionado? ¿Qué de Enoc? ¿Qué dice la sierva del Señor? Dice, el Señor amaba a Enoc porque éste le seguía consecuentemente, aborrecía la iniquidad y buscaba con fervor el conocimiento celestial para cumplir a la perfección la voluntad divina. Anhelaba unirse aún más estrechamente a Dios, a quien temía, reverenciaba y adoraba. ¿Qué de Natanael? Dice Elena de White, Natanael no había tenido oportunidad de escuchar las palabras de Jesús, pero había sido atraído a él en espíritu, anhelaba recibir luz y estaba en ese momento cuando, orando sinceramente por ella, a la invitación de Felipe, Natanael buscó y halló al Salvador y a su vez se unió a la obra de ganar almas para Cristo. ¿Qué dice de Eliseo? Dice ella, cuando Elías estaba por abandonar a Eliseo, le dijo, pide lo que he de hacer por ti antes de que sea quitado de contigo. Entonces dijo Eliseo, ruégote que tenga yo, cual hijo tuyo, una porción doble de tu espíritu. Eliseo no pidió honores mundanales, ni un lugar entre los grandes de la tierra. Lo que él anhelaba era una gran porción del Espíritu dado a aquel a quien Dios estaba por honrar con la traslación. Él sabía que ninguna otra cosa lo haría idóneo para la obra que iba a ser requerida de él. Ministro del Evangelio, si esta pregunta hubiese sido dirigida a vosotros, ¿qué habríais contestado? ¿Cuál es el mayor deseo de vuestro corazón mientras os dedicáis al servicio de Dios?
¿Qué dice de Salomón? Dice ella, sobre todos los bienes terrenales el rey deseaba sabiduría y entendimiento para realizar la obra que Dios le había dado. Anhelaba tener una mente despierta, un corazón grande y un espíritu tierno. ¿Ven por qué se le dio lo que se le dio? ¿Y por qué se lo seleccionó a él? ¿Qué dice de Esdras, Elena de White? Dice, nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Se familiarizó además con los escritos de los magos, astrólogos y sabios del reino medo-persa. Pero no estaba satisfecho con su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Dios. Anhelaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina. De manera que había aplicado su corazón a la búsqueda de la ley de Yahweh y su práctica. Hay muchos ejemplos más de personajes bíblicos, pero los dejaremos por aquí. Concluiré con uno más cercano a nuestro tiempo, la propia Elena G. de White. En los comienzos del movimiento adventista, dice ella, mi mente se espaciaba constantemente en el tema de la santidad de corazón. Anhelaba por sobre todas las cosas obtener esta gran bendición y sentir que yo había sido completamente aceptada por Dios. Anhelaba hablar del amor de Jesús y no me sentía con disposición de entablar conversaciones triviales con nadie. Mi corazón estaba tan lleno del amor de Dios y de la paz que sobrepuja todo entendimiento que me gustaba meditar y orar. Mis ideas acerca de la justificación y la santificación eran confusas. Estos dos estados se presentaban a mi mente como separados y distintos el uno del otro, y sin embargo no lograba comprender cuál era la diferencia, ni entender el significado de estos términos, y todas las explicaciones dadas por los predicadores tenían como único resultado aumentar mis dificultades. Era incapaz de reclamar esa bendición para mí misma y me preguntaba si no estaría reservado únicamente para los metodistas, porque ella era metodista. Y si al asistir a las reuniones adventistas no me estaba excluyendo por mi propia voluntad precisamente de lo que anhelaba por encima de las demás cosas, que era la santificación del Espíritu de Dios. ¿Ven por qué fue seleccionada en este caso como profeta? Y llegamos entonces a la última característica, a buscar en hombres fieles para ser seleccionados. Los que aman al pueblo de Dios. La sexta y última característica a buscar por ahora, a fin de descubrir hombres fieles, consiste en hallar aquellos que tienen un amor especial para y por el pueblo de Dios. Este criterio está íntimamente vinculado con el anterior, el deseo de ser usado por Dios. Estamos hablando aquí de tener un corazón para el pueblo. Una persona que no tenga corazón para otros rara vez probará ser fiel en el ministerio. El hecho de sentir una carga en el corazón en favor de la salvación de la gente y de su crecimiento espiritual es básico para la verdadera efectividad en el discipulado. Es una persona que se muere por las ganas de que los demás conozcan la verdad y al Cristo a quien él ha conocido y al poder de ese Cristo. Algunos ejemplos bíblicos de esta característica. Filipenses 1:8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo, está hablando Pablo, a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Primera Tesalonicenses 2, 7 y 8. Antes fuimos tiernos con vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Captamos el tipo de amor por el pueblo de Dios que se requiere en alguien para ser discipulado. Algunas declaraciones de Elena de White en esta dirección. Dice, Pablo amaba a Timoteo, su hijo en la fe, que era parte del pueblo de Dios. Dice, el amor debe residir en el corazón. Un cristiano cabal funda sus motivos de acción en el amor profundo que tiene por el Maestro.
De las raíces de su amor a Cristo brota un interés abnegado por sus hermanos. El amor comunica a quien lo posee gracia, decoro y gentileza en el modo de comportarse. Ilumina el rostro y modela la voz, refina y eleva al ser entero en sus relaciones con el pueblo de Dios y con todas las demás personas. Eso último lo dije yo. Notemos las características que se van a ver en los que tienen el amor de Cristo. Sigue diciendo Elena de White: todo aquel que acepte a Cristo como su Salvador personal anhelará tener el privilegio de servir a Dios. Al considerar lo que el cielo ha hecho por él, su corazón se sentirá conmovido de un amor sin límites y de agradecida adoración. Ansiará manifestar su gratitud dedicando sus capacidades al servicio de Dios. Anhelará demostrar su amor por Cristo y por los hombres a quienes Cristo compró. Con esta declaración concluimos con las características a buscar a fin de hallar hombres fieles que pueden ser candidatos fructíferos para el plan supremo del discipulado. Resumiendo, ha de buscarse en esas personas: 1, que tengan hambre y sed de la palabra de Dios. 2, que tengan sed de una vida santa. 3, que deseen un mayor conocimiento personal de Dios. 4, que manifiesten un básico sometimiento al señorío de Cristo y a su autoridad delegada. 5, que manifiesten un fuerte deseo de ser usados por Dios y por eso anhelan luz. Y 6, que manifiesten amor por el pueblo de Dios. Si estos 6 aspectos básicos se tomaran en cuenta en la selección de líderes para la iglesia del Señor, no habría pastores y otros dirigentes trasquilando al pueblo, enriqueciéndose ilícitamente, haciendo del evangelio un comercio, un negocio, sino que, aunque viviendo del evangelio como es digno del obrero, según las Escrituras, nunca se aprovecharían de eso para exprimir al pueblo de Dios, porque el amor sería el móvil de por medio. Y estamos entonces por concluir con el análisis del primer paso en el plan supremo del discipulado, según el ejemplo de nuestro Señor, a saber, selección. No sin antes sintetizarlo, diciendo que una de las funciones más importantes de un líder es la selección de un personal adecuado que le ayude a alcanzar los objetivos del movimiento u organización que dirige. Que los objetivos se alcancen o no depende en gran medida de la clase de personas que el líder seleccione. Elena de White lo resumió así: dijo Cristo, el que no está conmigo está contra mí. Mateo 12:30. Los que se mantendrán en pie ahora son los hombres y las mujeres de corazón íntegro y que se han decidido completamente. Vez tras vez Jesús seleccionó a sus seguidores hasta que en cierta ocasión quedaron solo 11 y algunas mujeres fieles con los cuales se edificaría el fundamento de la iglesia cristiana. Y dijo además: la obra ha debido comenzar pequeña, pero puede ser administrada de tal modo que llegue al sostén propio. Una de las maneras en que puede lograrse esto es por medio de los esfuerzos bien dirigidos de los que ya están en la verdad para atraer a otros quienes serán una fortaleza y un apoyo para la obra. Está hablando de la obra en sus comienzos, cuando necesitaba ayuda de diferentes lugares. Dice, puede llegar a sostenerse por sí misma. Dice, de esta manera se estableció la iglesia cristiana. Cristo seleccionó primero a unas pocas personas y les pidió que lo siguieran. Ellos fueron entonces a buscar a sus familiares y conocidos y lo llevaron a Cristo. Esta es la manera en que hemos de trabajar. Unas pocas almas ganadas y bien establecidas en la verdad serán como los primeros discípulos, obreros en favor de otros. Y quedamos por acá en el primer paso, selección. Nos corresponde ver los que siguen en las próximas secciones. Que Dios les bendiga mucho y esperamos que lo que hemos visto hasta aquí en relación a la misión de la iglesia pueda ser entendido, captado y, más importante aún, practicado en el plan del discipulado, cumpliendo la misión de nuestro Señor.
en la gran comisión. Bendiciones para todos.